El millonario pensó que ella era una cualquiera, hasta que descubrió el secreto que había ocultado desde niña, y su mundo se detuvo. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del Palacio de Bellas Artes, mientras Esperanza Morales ajustaba su uniforme de mesera por última vez esa noche. Sus manos, ásperas por años de trabajo incansable, temblaban ligeramente mientras recogía las últimas copas de cristal de baccarat de la gala benéfica más exclusiva de la Ciudad de México. El sonido de sus tacones baratos contrastaba con el repiquetear elegante de los Louboutin y Jimmy Choo, que habían adornado los pies de las invitadas durante toda la velada. Los invitados, vestidos con trajes de diseñador que costaban más que el salario anual de su familia completa, comenzaban a retirarse entre risas cristalinas y conversaciones sobre sus próximos viajes a Saint-Tropez y sus casas de verano en los Hamptons. El aire aún conservaba el aroma de los perfumes caros, mezclado con el champagne Dom Pérignon, que había corrido como agua durante las 4 horas del evento. Esperanza había trabajado en docenas de estos eventos durante los últimos 5 años, siempre invisible para los asistentes, siempre presente pero nunca reconocida. Era parte del mobiliario humano que hacía posible que la élite mexicana disfrutara de sus noches de caridad, donde gastaban en una cena lo que ella ganaba en 3 meses. «Esperanza, termina con la mesa 12 y puedes irte», le gritó su supervisor Carlos, desde el otro extremo del salón. Su voz áspera cortó through el murmullo elegante de las conversaciones restantes. «Y no olvides limpiar los restos de caviar de la alfombra junto a la mesa 5». Ella asintió sin protestar, aunque sus pies dolían después de 8 horas de estar de pie sirviendo a personas que la trataban como si fuera transparente. Caminó cuidadosamente entre los manteles de seda blanca importada de Francia, esquivando las migas de los canapés de trufa que habían caído sobre la alfombra persa, que probablemente valía más que todo lo que ella poseía. Fue entonces cuando lo vio, de pie junto a la mesa 12, dándole la espalda mientras contemplaba el mural de Diego Rivera que adornaba la pared principal del recinto. Su postura era relajada pero elegante, con una mano sosteniendo una copa de whisky escocés de 30 años y la otra en el bolsillo de su pantalón. Santiago Mendoza, heredero del imperio textil más grande de México, había llegado solo a la gala, como era su costumbre en los últimos años. A los 32 años, era considerado uno de los solteros más codiciados del país, pero esa noche parecía más interesado en el arte que en socializar con las debutantes y viudas ricas que habían pasado toda la noche tratando de capturar su atención. Su traje Armani de corte impecable se ajustaba perfectamente a su figura atlética, resultado de años de tenis en clubes exclusivos y natación en albercas privadas. Su cabello negro, peinado hacia atrás con una precisión que solo conseguían los estilistas más caros de Polanco, brillaba bajo las luces de los candelabros de cristal austriaco. Había heredado los ojos cafés de su madre y la mandíbula fuerte de su padre, pero había algo en su expresión que lo diferenciaba del resto de su círculo social. Mientras otros hombres de su posición mostraban esa arrogancia casual que viene con el privilegio generacional, Santiago tenía una intensidad contemplativa que intrigaba a quienes lograban capturar más que una conversación superficial. «Disculpe, señor», murmuró Esperanza, acercándose con la bandeja de plata que había servido canapés toda la noche. Su voz era suave pero clara, entrenada para ser audible sin ser intrusiva. «¿Puedo retirar su copa?» Santiago se volvió lentamente, y en ese momento el mundo pareció detenerse en un silencio que ni la música de cuerdas del cuarteto podía llenar. Los ojos cafés de Esperanza, grandes y expresivos como los de las pinturas de Frida Kahlo, se encontraron con los suyos en una conexión que ninguno de los dos había experimentado antes. Había algo en esa mirada que lo desarmó completamente, una mezcla de determinación silenciosa y vulnerabilidad cuidadosamente contenida que contrastaba dramáticamente con la sumisión servil que esperaba encontrar en el personal de servicio. Sus ojos tenían profundidad, como si escondieran historias que valdría la pena conocer, secretos que merecían ser descubiertos. Esperanza mantenía la barbilla en alto a pesar de su posición. Sus labios se curvaban en una sonrisa profesional, pero genuina, que no había practicado en ningún manual de servicio al cliente. Llevaba el cabello castaño, recogido en un moño simple,
que revelaba la elegancia natural de su cuello, y aunque su uniforme era el más barato del equipo de servicio, lo llevaba con una dignidad que ninguna marca de diseñador podría comprar. «Por supuesto», respondió él finalmente, sin apartar la vista de su rostro. Su voz sonó más ronca de lo que pretendía, como si las palabras se hubieran atascado en su garganta. «¿Cómo te llamas?». La pregunta tomó a Esperanza por sorpresa. En 5 años trabajando en eventos de élite, ningún invitado le había preguntado su nombre. La mayoría ni siquiera la miraban cuando ordenaban bebidas o comida. Por un momento vaciló, consciente de que cruzar esa línea invisible entre el personal y los invitados podría traerle problemas. «Esperanza, señor». Su respuesta fue medida, profesional, pero había una firmeza en su voz que sugería que no se avergonzaba de quién era, sin importar las circunstancias. «Esperanza Morales». «Esperanza», repitió él, saboreando cada sílaba como si fuera un vino excepcional. El nombre rodó por su lengua con una suavidad que hizo que algo se moviera en el pecho de ella. «Es un nombre hermoso y apropiado». Ella sintió que sus mejillas se sonrojaban involuntariamente mientras tomaba la copa vacía de sus manos. Sus dedos se rozaron por un instante durante el intercambio y Esperanza sintió una corriente eléctrica que la recorrió desde las puntas de los dedos hasta el centro de su pecho. «Gracias, señor. Que tenga una excelente noche». Cuando Esperanza se alejó, moviéndose entre las mesas con la gracia natural que había desarrollado años de trabajo físico, Santiago no pudo evitar seguirla con la mirada hasta que desapareció tras las puertas del área de servicio. Por primera vez en años, alguien había capturado su atención de manera que no podía explicar racionalmente. 3 semanas habían pasado desde la gala en Bellas Artes, y Santiago se encontró haciendo algo completamente fuera de carácter. Había cancelado 2 reuniones importantes de consejo directivo y había posponido una videoconferencia con inversores japoneses. Todo para estar sentado en un pequeño café de la colonia Roma a las 3 de la tarde de un martes. El café La Esquina del Tiempo era un establecimiento que jamás habría notado en sus 32 años de vida. Ubicado en una esquina de la calle Orizaba, entre una lavandería familiar y una librería de viejo, era el tipo de lugar que su chofer habría pasado sin reducir la velocidad en su camino hacia los restaurantes de 5 estrellas de Polanco. Pero aquí estaba, por 4ª vez en 3 semanas, inventando excusas cada vez más elaboradas para justificar su presencia en un café donde una taza de americano costaba lo que él gastaba en propinas en el Club de Golf México. El interior del café tenía paredes de ladrillo expuesto decoradas con fotografías en blanco y negro del México de principios del siglo XX. Mesas de madera recuperada se distribuían de manera casual sobre un piso de cemento pulido, creando un ambiente bohemio que contrastaba dramáticamente con los interiores de mármol y cristal de los lugares donde usualmente pasaba su tiempo. El aroma del café recién molido se mezclaba con sonidos que le eran ajenos, pero extrañamente reconfortantes. El clic constante de teclados de laptops pertenecientes a estudiantes universitarios, conversaciones íntimas en voz baja entre parejas jóvenes y, ocasionalmente, la risa espontánea de alguien que había encontrado algo divertido en las páginas de un libro. Esperanza se movía entre las mesas con una gracia que Santiago había comenzado a memorizar. La había observado durante sus visitas anteriores, fascinado por la manera en que cada cliente parecía iluminarse cuando ella se acercaba. Recordaba los nombres de los regulares, preguntaba por sus familias, conocía sus órdenes de memoria y siempre tenía una palabra amable o un consejo solicitado. Don Roberto, el propietario del café, era un hombre de 60 años que había trabajado como contador antes de cumplir su sueño de abrir su propio establecimiento. Trataba a sus empleados como familia, y Santiago había notado que Esperanza ocupaba un lugar especial en esa familia improvisada. La protegía de clientes difíciles y se aseguraba de que tuviera horarios que le permitieran estudiar. «Su café americano, como siempre», dijo Esperanza, colocando la taza frente a él con el cuidado que reservaba para la porcelana fina, aunque la vajilla del café fuera simple cerámica blanca. Durante estas 3 semanas, habían desarrollado pequeñas conversaciones que Santiago atesoraba más de lo que estaba dispuesto a admitir, incluso para sí mismo. Sus intercambios habían evolucionado gradualmente desde los saludos formales
hasta conversaciones breves pero significativas sobre libros, música y las pequeñas observaciones sobre la vida que revelaban más sobre una persona que horas de conversación superficial en cenas de sociedad. Gracias, Esperanza. Hizo una pausa, reuniendo el coraje que necesitaba para dirigir imperios empresariales, pero que parecía abandonarlo en presencia de esta mujer. ¿Te importaría acompañarme unos minutos? Parece que no hay muchos clientes en este momento. Era cierto. El café estaba en su momento más tranquilo de la tarde, entre el rush del almuerzo y la llegada de los estudiantes que venían después de clases. Solo había 3 mesas ocupadas, una pareja de ancianos jugando ajedrez junto a la ventana, un hombre de mediana edad leyendo periódico y una estudiante con audífonos perdida en sus libros de texto. Esperanza miró alrededor del espacio semivacío y luego hacia don Roberto, quien limpiaba tazas detrás de la barra mientras escuchaba música de boleros en una radio antigua. El hombre mayor le dirigió una sonrisa comprensiva y un asentimiento casi imperceptible que le daba permiso para tomarse unos minutos. Se sentó frente a Santiago, pero mantuvo una postura que hablaba de años de entrenamiento en mantener distancias profesionales apropiadas. Sus manos se colocaron cuidadosamente sobre la mesa y Santiago notó por primera vez las pequeñas cicatrices que marcaban sus dedos, evidencia de años de trabajo manual que sus guantes de la gala habían ocultado. ¿Siempre has trabajado en servicio?, preguntó él, genuinamente curioso, pero tratando de mantener un tono casual que no revelara cuánto había pensado en esta pregunta durante las últimas semanas. Una sombra apenas perceptible cruzó por el rostro de Esperanza, como una nube pasando frente al sol. Era tan sutil que alguien menos atento la habría perdido, pero Santiago había aprendido a leer las microexpresiones durante años de negociaciones comerciales donde una ceja levantada podía costar millones. Desde los 15 años, respondió ella, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi padre se enfermó y alguien tenía que mantener a la familia. No fue realmente una elección, sino una necesidad. Sus manos se entrelazaron sobre la mesa, un gesto que Santiago estaba aprendiendo que hacía cuando los temas se volvían personales. ¿Y usted? Imagino que siempre ha estado involucrado en los negocios familiares. La manera en que cambió el tema hacia él no pasó desapercibida para Santiago. Era un movimiento hábil, cortés pero definitivo, que dirigía la conversación lejos de territorio personal que evidentemente la incomodaba. Sí y no, respondió él, decidiendo ser más honesto de lo que normalmente era con extraños. Nací en el negocio familiar, eso es cierto, pero de niño tenía sueños completamente diferentes. Quería ser arqueólogo, explorar ruinas mayas, descubrir tesoros enterrados, reescribir la historia. Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. Pasaba horas en el Museo Nacional de Antropología, imaginando expediciones a Chichén Itzá y Palenque. Los ojos de Esperanza se iluminaron con un interés que parecía ir más allá de la cortesía profesional. Se inclinó ligeramente hacia adelante y por primera vez desde que se había sentado, su postura se relajó genuinamente. ¿Y qué pasó con ese sueño?, preguntó, y Santiago pudo detectar una nota de nostalgia en su voz que sugería que ella entendía algo sobre sueños abandonados. La realidad, respondió Santiago con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. Las responsabilidades familiares tienen una manera de consumir los sueños juveniles. Mi padre me recordaba constantemente que teníamos empleados que dependían de nosotros, accionistas que confiaban en nuestras decisiones, un legado de 4 generaciones que mantener. Tomó un sorbo de su café, que se había enfriado mientras hablaba. A los 25 años ya estaba tan inmerso en fusiones y adquisiciones que la arqueología se sentía como un sueño de otra vida. Esperanza lo estudió con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo evaluado por algo más profundo que una conversación casual. «Pero aún va al Museo de Antropología, ¿verdad?», preguntó, y la precisión de su observación lo sorprendió. «¿Cómo lo sabes?». La manera en que habla de las expediciones como si aún las visualizara vívidamente, y tiene una pequeña réplica de una estela maya en la solapa de su traje. Esperanza señaló discretamente el pequeño pin dorado que Santiago había olvidado que llevaba. No es el tipo de accesorio que alguien elige casualmente. Santiago miró hacia abajo,
tocando inconscientemente el pin que había sido un regalo de graduación de su mentor en arqueología durante sus años universitarios, antes de que las responsabilidades familiares redirigieran su vida completamente. «Eres muy observadora», dijo, impresionado por su atención al detalle. «La mayoría de las personas no notan esas cosas. Cuando has trabajado en servicio durante años, aprendes a leer a las personas rápidamente, sus gestos, sus preferencias, lo que los hace sentir cómodos». Esperanza hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «A veces pienso que todos llevamos secretos sobre quiénes realmente queremos ser versus quiénes las circunstancias nos han obligado a ser». La profundidad de su observación golpeó a Santiago como un puñetazo suave al pecho. Era exactamente lo que había estado sintiendo durante años, sin poder articularlo. Esta mujer, que el mundo consideraría una simple mesera, acababa de expresar con una claridad cristalina el conflicto existencial que lo había atormentado durante una década. Los ojos de Esperanza se oscurecieron momentáneamente cuando pronunció esas palabras, y Santiago sintió que había tocado algo profundo y doloroso en ella. Era como si hubiera reconocido en él un alma gemela en el arte de vivir vidas que no habían elegido completamente. Antes de que pudiera explorar esa conexión más profundamente, ella se levantó abruptamente, la máscara profesional deslizándose de vuelta a su lugar como una cortina que cae. «Debo volver al trabajo», murmuró, evitando su mirada. «Don Roberto me necesita para preparar el setup de la tarde». Mientras la veía alejarse, Santiago supo con una certeza que lo sorprendió que había mucho más en la historia de Esperanza de lo que ella estaba dispuesta a revelar. Pero más que eso, supo que necesitaba descubrir qué secretos se escondían detrás de esos ojos expresivos. Las siguientes semanas se convirtieron en una danza cuidadosa de encuentros casuales que ninguno de los dos admitía que orquestaban deliberadamente. Santiago desarrolló una rutina de visitas que variaba lo suficiente para parecer espontánea, pero que siempre lo llevaba al café durante los turnos de Esperanza. Comenzó a traer trabajos que podía hacer desde una laptop, instalándose en su mesa del rincón favorita, donde podía observarla trabajar mientras fingía revisar reportes financieros. Sus conversaciones se profundizaron gradualmente, moviéndose desde temas seguros como el clima y las noticias locales hacia territorios más personales. Descubrió que Esperanza leía vorazmente, aunque tenía que comprar libros usados o tomarlos prestados de la biblioteca pública. Su conocimiento de literatura, historia y política era sorprendente para alguien que supuestamente había trabajado desde la adolescencia. Cuando él mencionó casualmente un artículo sobre nuevos descubrimientos en Teotihuacán, ella respondió con insights sobre arquitectura prehispánica que rivalizaban con los de académicos profesionales. Una tarde particularmente lluviosa de noviembre, Santiago llegó al café para encontrarlo inusualmente vacío debido al clima. Esperanza estaba sentada en una mesa del fondo, rodeada de libros esparcidos y papeles cubiertos de notas escritas a mano, en una caligrafía perfecta, que hablaba de una educación formal que ella nunca había mencionado. Se acercó silenciosamente, curioso por ver en qué estaba trabajando con tanta concentración que no había notado su llegada. Lo que vio lo dejó sin palabras. Textos universitarios de matemáticas avanzadas, teoría económica y lo que parecía ser un ensayo sobre políticas de comercio internacional escrito con un nivel de sofisticación que habría impresionado a sus profesores de maestría en Stanford. «¿Preparándote para un examen?», preguntó tratando de mantener un tono casual mientras procesaba internamente la complejidad del material frente a ella. Esperanza cerró los libros con un movimiento tan rápido que casi parecía defensivo, su rostro enrojeciéndose de una manera que sugería que había sido descubierta en algo que prefería mantener privado. Es solo por curiosidad», dijo, evitando su mirada mientras organizaba nerviosamente los papeles en una pila ordenada. «Me gusta leer cuando tengo tiempo libre». Santiago se sentó frente a ella sin ser invitado, su instinto empresarial detectando una evasión cuando la veía. «Esperanza, estos no son libros de lectura casual. Son textos universitarios de nivel de maestría, y ese ensayo que estabas escribiendo…» Se inclinó hacia adelante.
Ese análisis sobre los efectos de los tratados de libre comercio en las economías emergentes es material de nivel doctoral. Ella guardó silencio, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa de madera. Santiago notó que sus uñas, aunque impecables, mostraban las marcas inevitables del trabajo manual, pero también que llevaba ese pequeño anillo de plata con una piedra que ahora podía ver más claramente. Parecía ser jade, tallado con símbolos que se veían antiguos, definitivamente fuera de lugar con su uniforme sencillo de mesera. La contradicción entre su apariencia humilde y la sofisticación de su trabajo intelectual era tan marcada que Santiago sintió como si estuviera viendo a dos personas diferentes ocupando el mismo cuerpo. «No hay nada malo en querer aprender», dijo él suavemente, tratando de crear un espacio seguro para que ella se abriera. «De hecho, es admirable, pero esto va más allá del simple deseo de educación. ¿Estás tomando clases formalmente en alguna universidad?» «Estudio por las noches», admitió finalmente, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia golpeando las ventanas. «Cursos en línea, principalmente. Trabajo todo el día, pero siempre he querido...» Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar demasiado. «¿Querido qué?» Santiago presionó gentilmente, sintiendo que estaba al borde de descubrir algo importante sobre esta mujer que se había vuelto central en sus pensamientos. Esperanza lo miró a los ojos por primera vez desde que él se había sentado. Había una intensidad allí que él había visto antes en espejos durante sus momentos más vulnerables, una mezcla de ambición contenida y miedo a ser rechazado por soñar demasiado alto. «Siempre he querido entender cómo funciona realmente el mundo de los negocios, las finanzas, la economía global», dijo, las palabras saliendo en un torrente como si hubiera estado reprimiéndolas durante años. No solo servir café a empresarios y escuchar fragmentos de sus conversaciones, sino realmente comprenderlos, entender los mecanismos que mueven países, que crean oportunidades, que... Se detuvo, ruborizándose nuevamente. «Suena ridículo viniendo de alguien como yo. ¿Alguien como tú?» Santiago sintió una punzada de algo que podría haber sido enojo defensivo en su nombre. «¿Te refieres a alguien claramente brillante que ha estado educándose a sí misma mientras mantiene múltiples trabajos? ¿Alguien que puede escribir análisis económicos que rivalizan con los de analistas de Wall Street?» Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas que ella parpadeó rápidamente para controlar. Era evidente que nadie le había hablado nunca de sus capacidades intelectuales con ese tipo de reconocimiento y respeto. «¿Te gustaría que te enseñe?» Las palabras salieron de Santiago antes de que pudiera considerarlas completamente. «Tengo un MBA de Stanford y 15 años de experiencia en finanzas corporativas internacionales. Podría ayudarte a llenar los vacíos en tu educación autodidacta». Los ojos de Esperanza se iluminaron como fuegos artificiales antes de que la realidad regresara, oscureciéndolos nuevamente. «No puedo aceptar eso, señor Santiago. Sería inapropiado». «¿Por qué? ¿Porque trabajo en una oficina y tú trabajas aquí?» Santiago se inclinó hacia adelante, su voz cargada de una convicción que lo sorprendió. «Esperanza, el conocimiento no tiene clase social. La inteligencia no reconoce códigos postales. Si quieres aprender y yo quiero enseñarte, ¿qué más importa?». 2 semanas después de esa conversación reveladora, Santiago había logrado convencer a Esperanza de aceptar sus sesiones de tutoría. Habían establecido una rutina que se sentía tanto profesional como íntimamente personal. Todos los domingos por la tarde se reunían en la Biblioteca Pública Vasconcelos, un espacio neutral, donde ella se sentía más cómoda que en cualquier lugar que pudiera asociar con el mundo privilegiado de él. La biblioteca, con su arquitectura moderna y sus jardines suspendidos, se había convertido en su santuario compartido. Santiago había reservado una sala de estudio pequeña en el 3er piso, donde podían trabajar sin interrupciones entre las estanterías llenas de libros que parecían susurrar historias de conocimiento acumulado durante siglos. Lo que había comenzado como lecciones básicas de finanzas corporativas había evolucionado rápidamente hacia discusiones complejas sobre teoría económica internacional, análisis de mercados emergentes y estrategias de inversión que habrían desafiado a estudiantes de posgrado en las mejores universidades del mundo.
Santiago quedaba constantemente asombrado por la velocidad con que Esperanza absorbía conceptos que habían tomado años dominar durante sus estudios formales. Su mente era como una esponja sedienta que había estado esperando décadas para acceder al tipo de educación que él había dado por sentado toda su vida. Entonces, si la empresa diversifica sus inversiones en estos 3 sectores, explicaba Esperanza ese domingo particular, señalando el diagrama complejo que habían construido juntos sobre la mesa de la sala de estudio, reduce significativamente el riesgo sistemático, pero también limita el potencial de crecimiento exponencial que podría obtener con una estrategia más concentrada. Sus ojos brillaban con la excitación intelectual de quien había encontrado su elemento natural. Llevaba un suéter azul marino que Santiago no le había visto antes, más elegante que su uniforme habitual, y había dejado su cabello suelto sobre los hombros en ondas naturales que enmarcaban su rostro con una suavidad que lo distraía constantemente. «Exacto», respondió él, luchando por mantener su concentración en la lección, cuando todo lo que quería era estudiar la manera en que sus labios se movían cuando explicaba conceptos complejos. «Has entendido en 2 horas lo que a algunos estudiantes de MBA les toma semanas asimilar completamente». Esperanza bajó la mirada, incómoda con el elogio como siempre. Durante estas semanas de trabajo conjunto, Santiago había notado que ella tenía dificultades para aceptar reconocimiento por su inteligencia, como si hubiera sido condicionada durante años a minimizar sus propias capacidades. «Solo presto atención y hago las conexiones lógicas», murmuró organizando sus notas con la precisión meticulosa que caracterizaba todo lo que hacía. «Es mucho más que eso, Esperanza». Santiago cerró el libro de texto y se inclinó hacia ella, su voz cargada de una admiración que iba más allá de lo profesional. «Tienes un don natural para esto. Tu manera de analizar problemas complejos, de ver patrones que otros pasan por alto, es excepcional». Se hizo una pausa en su reorganización de papeles, y cuando levantó la vista para encontrarse con sus ojos, Santiago pudo ver una vulnerabilidad que ella raramente permitía que fuera visible. «¿Has considerado seriamente estudiar formalmente?», continuó él, sabiendo que estaba entrando en territorio sensible pero incapaz de contenerse. «Hay programas de becas para estudiantes excepcionales, universidades que reconocerían tu potencial inmediatamente. Podría hacer algunas llamadas, abrir puertas». «No puedo». La respuesta fue tan rápida y definitiva que Santiago supo inmediatamente que había tocado algo profundo y doloroso. Esperanza se levantó abruptamente de la mesa, comenzando a guardar sus materiales con movimientos que traicionaban una agitación interna que trataba de controlar. Sus manos temblaban ligeramente mientras cerraba los libros y organizaba los papeles en pilas ordenadas. «¿Por qué no?». Santiago se levantó también, moviéndose alrededor de la mesa para acercarse a ella. «¿Es por dinero? Porque yo podría ayudar con eso. ¿Establecer un fondo educativo?» «No». Se volvió hacia él con una intensidad que lo detuvo en seco. «No puedes resolver todo con dinero, Santiago. Algunas situaciones son infinitamente más complicadas de lo que tu mundo te ha enseñado a creer». Había dolor en su voz, capas de historia no contada que Santiago podía sentir pero no comprender. Era como si estuviera viendo solo la punta de un iceberg emocional cuya verdadera magnitud permanecía oculta bajo la superficie. Santiago la siguió mientras ella se dirigía hacia la salida de la biblioteca, sus pasos acelerados resonando en los pasillos silenciosos entre las estanterías. Afuera, la tarde de noviembre había traído un aire fresco que hacía bailar las hojas doradas de los jacarandás en una danza que contrastaba con la tensión del momento. «Esperanza, espera». La alcanzó en la escalinata de la biblioteca, tomándola suavemente del brazo. «No quería presionarte. Solo quiero entender por qué alguien con tu inteligencia excepcional se limita a servir café». Se volvió para enfrentarlo, sus ojos brillando con una mezcla compleja de dolor, frustración y algo que parecía desesperación contenida. «¿Crees que elegí esta vida? ¿Que me levanto cada día feliz de limpiar mesas y sonreír a clientes que me ven como si fuera parte del mobiliario?» La vulnerabilidad cruda en su voz lo desarmó completamente. Sin pensarlo, Santiago movió su mano desde su brazo hasta su mejilla, sintiendo la suavidad de su piel contra su palma
y la manera en que se inclinó inconscientemente hacia su toque. «Nunca he pensado que fueras invisible», dijo suavemente, su voz apenas audible por encima del sonido del tráfico distante. «Desde el momento en que te vi en Bellas Artes, has sido lo único que puedo ver claramente en un mundo que de repente se siente borroso sin ti». Esperanza cerró los ojos y Santiago pudo ver la batalla interna que se desarrollaba en su expresión. Durante semanas había sentido la conexión creciente entre ellos, la manera en que las conversaciones se extendían naturalmente, cómo sus risas se sincronizaban, la forma en que ella se inclinaba inconscientemente hacia él cuando estudiaban juntos. «Santiago, yo», comenzó a decir, pero cuando abrió los ojos y encontró los suyos, las palabras se perdieron entre ellos. «Dime que pare y lo haré», murmuró él, acercándose lentamente hasta que pudo sentir su aliento mezclándose con el suyo. «Dime que esto está mal, y me alejaré ahora mismo». En lugar de responder con palabras, Esperanza permitió que sus ojos se cerraran nuevamente. Cuando los labios de Santiago finalmente tocaron los suyos, fue como si todas las barreras cuidadosamente construidas entre sus mundos se desvanecieran en un instante. El beso comenzó suave, tentativo, como una pregunta que ninguno se había atrevido a formular verbalmente. Pero cuando ella respondió, profundizándolo con una pasión que había estado conteniendo durante semanas, Santiago sintió como si el mundo se reordenara alrededor de ese momento. Sus manos encontraron su cabello, y ella se acercó más, como si estuviera tratando de memorizar cada segundo de una experiencia que parte de ella sabía que no podría durar. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando irregularmente, Esperanza tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «¿Qué pasa?», preguntó Santiago, preocupado de haber cruzado una línea irreparable. «Nada», mintió ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. «Es solo que... Esto no puede pasar, Santiago. No puedes entenderlo ahora, pero esto no puede continuar». Los 3 días siguientes fueron los más largos en la vida reciente de Santiago. Esperanza había desaparecido completamente. No había aparecido por el café. Había enviado a su compañera María para cubrir todos sus turnos, e incluso había cancelado su sesión de estudio del domingo sin explicación. Don Roberto, cuando Santiago finalmente reunió el coraje para preguntar directamente, solo había encogido los hombros con una expresión que sugería que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. «A veces las mujeres necesitan tiempo para pensar», había dicho el hombre mayor, limpiando una taza con movimientos lentos y deliberados, especialmente cuando han vivido situaciones complicadas. Santiago no podía concentrarse en nada. Sus reuniones de trabajo se habían convertido en ejercicios de simulación donde su cuerpo estaba presente, pero su mente permanecía fija en el recuerdo de los labios de Esperanza contra los suyos, en las lágrimas que había visto en sus ojos, en las palabras que había pronunciado sobre situaciones que él no podía resolver con dinero. Su secretaria, Mónica, una mujer eficiente de 45 años, que había trabajado para la familia Mendoza durante 2 décadas, lo había sorprendido en 3 ocasiones diferentes, mirando por la ventana panorámica de su oficina en el piso 40 del Torre Reforma, en lugar de revisar los contratos multimillonarios que esperaban su firma. «Señor Mendoza», dijo Mónica ese miércoles por la tarde, entrando a su oficina con una bandeja de café y una expresión que mezclaba preocupación profesional con afecto maternal. Su padre llamó nuevamente. Insiste en que se reúnan esta tarde para finalizar los detalles de la fusión con Textiles Hernández. Dice que los inversionistas japoneses están esperando su respuesta antes del viernes. Santiago asintió distraídamente, fingiendo estudiar un reporte financiero que había leído al menos 6 veces sin retener una sola cifra. La fusión que estaban negociando convertiría a Textiles Mendoza en la empresa más grande de su tipo en Latinoamérica, un logro que había estado persiguiendo durante 5 años. Debería estar eufórico, completamente absorto en los detalles finales que determinarían el futuro de miles de empleados y millones en ganancias. En cambio, lo único en lo que podía pensar era en una mujer que servía café y estudiaba economía avanzada en secreto, que llevaba un anillo de jade que parecía fuera de lugar en sus manos trabajadoras.
que había respondido a su beso con una pasión que sugería profundidades emocionales que apenas había comenzado a explorar. La reunión con su padre esa tarde fue un desastre profesional apenas contenido. Don Alejandro Mendoza, un hombre de 68 años que había construido el imperio familiar desde una pequeña fábrica textil hasta un conglomerado internacional, había notado inmediatamente la distracción de su hijo. «¿En qué estás pensando, Santiago?», había preguntado durante una pausa en la discusión sobre valoraciones de acciones, su voz cargada con la autoridad de alguien acostumbrado a obtener respuestas honestas. «Durante 30 minutos has estado aquí físicamente, pero tu mente está claramente en otro lugar». Santiago había murmurado algo sobre estar procesando la complejidad de la fusión, pero sabía que su padre no era tan fácil de engañar. Don Alejandro lo había estudiado con esos ojos grises que habían intimidado a competidores corporativos durante décadas, pero finalmente había decidido no presionar el tema en ese momento. Esa noche, en la soledad de su penthouse en Santa Fe, Santiago tomó una decisión que sabía que cruzaría una línea ética, pero que se sentía inevitable. Si Esperanza no le diría la verdad sobre su pasado, sobre las situaciones complicadas que la atormentaban, él la descubriría por sí mismo. No era curiosidad morbosa lo que lo motivaba, se dijo a sí mismo mientras marcaba el número de teléfono en su escritorio de casa. Era el hecho de que se estaba enamorando de una mujer que claramente estaba cargando secretos que la lastimaban y necesitaba entender qué la había herido tanto para poder ayudarla a sanarlo. El investigador privado que contactó era alguien que la empresa había usado discretamente en el pasado para verificar antecedentes de socios potenciales en deals internacionales. Roberto Salinas era un ex detective de la Policía Judicial que ahora operaba una firma boutique especializada en investigaciones corporativas y personales que requerían absoluta discreción. «Necesito información sobre alguien», le dijo Santiago durante su llamada telefónica a las 11 de la noche. «Esperanza Morales. Trabaja en un café llamado La Esquina del Tiempo en la Roma. Vive con su abuela en algún lugar de Coyoacán. ¿Qué tipo de información busca específicamente, señor Mendoza?». La voz de Salinas era profesional, sin juicios, acostumbrada a clientes poderosos con preguntas sobre personas de sus vidas. Todo. Antecedentes familiares, educación, historial laboral. Pero necesito que sea completamente discreto. No puede saber que está siendo investigada. 3 días de agonía más tarde, Santiago recibió un sobre manila grueso que sería entregado directamente a su oficina con instrucciones de que solo él podía abrirlo. Sus manos temblaban ligeramente cuando rompió el sello, sin estar seguro de si esperaba encontrar respuestas que lo tranquilizaran o secretos que cambiarían todo entre ellos. Lo que encontró superó cualquier escenario que hubiera imaginado. Santiago leyó el primer párrafo del informe 3 veces antes de que su cerebro pudiera procesar completamente la información. Sus manos, acostumbradas a mantenerse firmes durante negociaciones de millones de dólares, temblaban mientras pasaba las páginas del expediente que cambiaría su comprensión de todo. Esperanza Morales. Registros oficiales muestran que esta identidad fue creada hace exactamente 17 años, 3 meses y 8 días. No existen documentos gubernamentales, escolares, médicos o de cualquier otro tipo que confirmen la existencia de esta persona antes de esa fecha. Para todos los efectos legales, Esperanza Morales nació a los 8 años de edad. Santiago sintió como si el aire hubiera sido succionado de su oficina. Continuó leyendo, cada línea revelando una verdad más impactante que la anterior. Sin embargo, referencias cruzadas con bases de datos de personas desaparecidas revelan una conexión potencial con Esperanza Alejandra Fuentes, hija del reconocido arqueólogo Dr. Ricardo Fuentes, quien desapareció misteriosamente en circunstancias no resueltas hace exactamente 17 años, 3 meses y 9 días. La fotografía adjunta le quitó completamente el aliento. Era una imagen de periódico de una niña de 8 años, con cabello largo y vestido elegante, sosteniendo un certificado de primer lugar en una competencia nacional de matemáticas. Sus ojos, grandes y expresivos, eran inconfundiblemente los mismos que habían capturado su atención esa noche en Bellas Artes.
Santiago continuó leyendo con creciente asombro y horror. Doctor Ricardo Fuentes había sido uno de los arqueólogos más respetados de México, especializado en civilización maya y reconocido internacionalmente por sus descubrimientos en sitios como Palenque, Chichén Itzá y Calakmul. Su trabajo había sido publicado en revistas académicas prestigiosas de todo el mundo y había sido consultor para museos importantes desde Londres hasta Nueva York. Su último proyecto había sido el descubrimiento de una tumba real en Palenque, que prometía reescribir significativamente la comprensión histórica de la cultura maya. Según los reportes preliminares, había encontrado códices en perfecta preservación que contenían información astronómica, matemática y comercial que se adelantaba siglos a lo que los historiadores habían creído posible. Pero una semana antes de anunciar oficialmente el hallazgo que habría coronado su carrera, Dr. Ricardo Fuentes había muerto en lo que las autoridades habían clasificado como un accidente automovilístico en una carretera montañosa cerca del sitio arqueológico. Santiago leyó los detalles del accidente con creciente inquietud. El auto había sido encontrado en un barranco después de aparentemente perder el control en una curva, pero la investigación había revelado irregularidades significativas. El sistema de frenos había fallado completamente. Los guardias de seguridad del sitio arqueológico habían reportado actividad sospechosa la noche anterior al accidente, y varios artefactos valiosos habían desaparecido misteriosamente del inventario oficial. Más perturbador aún, la investigación policial había sido cerrada abruptamente después de solo 3 semanas, citando falta de evidencia conclusiva de actividad criminal. Los reportes sugerían presión política de niveles altos para clasificar la muerte como accidental y cerrar el caso. Después de la muerte de Dr. Fuentes, su hija Esperanza había desaparecido junto con su abuela materna, Elena Fuentes. Las autoridades habían buscado a la niña por meses, inicialmente como víctimas potenciales de secuestro, pero cuando no se encontraron demandas de rescate o evidencia de crimen, el caso había sido reclasificado como desaparición voluntaria. El expediente incluía entrevistas con colegas de Dr. Fuentes, que habían sido interrogados durante la investigación original. Varios habían mencionado que el arqueólogo había recibido amenazas en las semanas previas a su muerte, aparentemente de coleccionistas privados y traficantes de antigüedades que querían comprar sus descubrimientos en el mercado negro. Un colega había declarado: Ricardo estaba emocionado pero también nervioso. Decía que había encontrado algo que cambiaría la historia, pero también que había gente poderosa que no quería que esa información fuera pública. Mencionó ofertas de dinero que podrían haber resuelto los problemas de financiamiento de la universidad para siempre, pero él insistía en que los descubrimientos pertenecían a México y al mundo, no a coleccionistas privados. Santiago cerró el expediente, su mente corriendo para procesar las implicaciones. La mujer de la que se había enamorado no era simplemente una mesera con sueños de educación. Era la heredera intelectual de uno de los arqueólogos más importantes de México, una niña que había desaparecido para protegerse de fuerzas lo suficientemente poderosas y despiadadas como para asesinar a su padre por artefactos antiguos. Su inteligencia excepcional, su conocimiento que iba más allá de su educación aparente, su comprensión intuitiva de sistemas complejos, todo tenía sentido ahora. Había sido criada por un académico brillante, expuesta desde pequeña a niveles de pensamiento crítico y análisis que la mayoría de las personas nunca experimentaban, y ese anillo de jade que siempre llevaba, que había parecido fuera de lugar con su uniforme de mesera, probablemente era una reliquia de la vida que había perdido, un recordatorio tangible del padre que había muerto tratando de proteger el patrimonio cultural de México. Santiago se levantó de su escritorio y caminó hacia las ventanas panorámicas de su oficina, mirando las luces de la Ciudad de México que se extendían hasta el horizonte como un mar de estrellas terrestres. Por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente fuera de su profundidad. Había crecido en un mundo donde el dinero y las conexiones podían resolver casi cualquier problema, donde los obstáculos eran negociables y los desafíos eran oportunidades disfrazadas. Pero esto era diferente.
Esperanza no estaba simplemente navegando las complejidades normales de la diferencia de clase o la inseguridad económica. Estaba viviendo bajo una identidad falsa para protegerse de personas que habían demostrado su disposición a matar por lo que querían. Santiago no durmió esa noche. Pasó las horas antes del amanecer caminando por su penthouse, el expediente sobre Esperanza Alejandra Fuentes, quemándole las manos cada vez que lo tocaba. Las piezas del rompecabezas que había estado armando inconscientemente durante semanas, finalmente encajaban en un patrón que era tanto hermoso como desgarrador. Su inteligencia excepcional tenía sentido ahora. Había sido educada por uno de los académicos más brillantes de México. Su conocimiento de historia y cultura iba más allá de la autodidacta, porque había crecido en excavaciones arqueológicas, rodeada de descubrimientos que reescribían libros de texto. Su comprensión intuitiva de sistemas complejos reflejaba una mente entrenada desde la infancia para ver patrones donde otros veían solo fragmentos. Pero más que eso, la tristeza profunda que a veces nublaba sus ojos, su reticencia a hablar de su pasado, su miedo visible cuando él había sugerido ayudarla con educación formal, todo cobraba sentido ahora. No estaba simplemente protegiendo su privacidad, estaba protegiendo su vida. A las 8 de la mañana, estaba esperando afuera del café La Esquina del Tiempo, el expediente en una carpeta discreta bajo su brazo. Había ensayado mentalmente esta conversación docenas de veces durante la noche, pero ninguna preparación se sentía adecuada para confrontar a alguien sobre secretos que habían requerido 17 años de cuidadosa construcción para mantener. Cuando Esperanza llegó para su turno, caminando con la cabeza baja y los hombros tensos, Santiago pudo ver inmediatamente las señales de noches sin dormir que él reconocía por haber experimentado las mismas. Sus ojos estaban rojos e hinchados y tenía ojeras profundas que el maquillaje no había logrado ocultar completamente. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos cuando ella se acercó a la entrada del café. Esperanza levantó la vista, y Santiago vio en sus ojos una resignación que sugería que parte de ella había estado esperando este momento, temiendo pero sabiendo que era inevitable. «Santiago, te dije que esto no puede...» comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «Lo sé todo, Esperanza». Sostuvo la carpeta entre ellos como evidencia tangible de las verdades que había descubierto. O debería decir, Esperanza Alejandra Fuentes, hija del doctor Ricardo Fuentes. El impacto de sus palabras fue inmediato y devastador. El rostro de Esperanza se desplomó como si hubiera recibido un golpe físico. Se apoyó contra la pared del café, su respiración volviéndose irregular, y por un momento Santiago pensó que podría desmayarse. ¿Cómo? La palabra salió como un susurro quebrado, cargado de 17 años de miedo cuidadosamente contenido. «Eso no importa ahora», respondió Santiago, aunque inmediatamente se arrepintió de la brusquedad en su voz cuando vio cómo se encogió ante su tono. «Lo que importa es que has estado viviendo con esta carga durante la mitad de tu vida. Quiero entender por qué tuviste que desaparecer, quién te amenazó y cómo puedo ayudarte». Esperanza cerró los ojos con fuerza, como si pudiera hacer que esta realidad desapareciera a través de pura fuerza de voluntad. Cuando los abrió, había una resignación allí que le partió el corazón a Santiago. «No aquí», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Si realmente quieres conocer la verdad completa, sígueme. Pero después de que escuches todo, entenderás por qué esto», señaló entre ellos, «nunca podría funcionar». Lo condujo a través de las calles empedradas de Coyoacán, caminando con pasos que habían memorizado esta ruta durante años de vivir en las sombras. Durante el trayecto ninguno habló, pero Santiago notó cómo Esperanza miraba constantemente por encima del hombro, verificando reflejos en ventanas de tiendas, evaluando rostros en multitudes con la paranoia practicitada de alguien que había vivido demasiado tiempo mirando por encima del hombro. La casa de la abuela Elena era una construcción colonial del siglo XVIII pintada de azul cielo, con flores de bugambilia cayendo sobre muros antiguos como una cascada morada. Era el tipo de hogar que habría parecido pintoresco y encantador para un turista, pero Santiago ahora podía ver las medidas de seguridad discretas,
barras en las ventanas que parecían decorativas pero eran funcionales, un sistema de cámaras casi invisible, múltiples rutas de escape que no eran obvias a primera vista. La abuela Elena los estaba esperando en el jardín trasero, sentada en una silla de mimbre bajo un árbol de jacaranda cuyas flores moradas habían creado una alfombra natural sobre el suelo de ladrillo. A los 78 años conservaba una agudeza mental que se reflejaba en sus ojos grises, tan similares a los de Esperanza que la relación familiar era innegable. Sus manos trabajaban automáticamente en un rebozo que estaba tejiendo con hilos dorados que brillaban bajo la luz filtrada de las hojas, pero sus ojos se posaron en Santiago con una evaluación que lo hizo sentir como si estuviera siendo juzgado por un tribunal cuyo veredicto determinaría su futuro. Así que finalmente alguien descubrió quién es realmente mi nieta, dijo la anciana, y su falta de sorpresa en la voz confirmó las sospechas de Santiago de que este momento había sido inevitable. Siéntense los dos. Esta historia tomará tiempo, y una vez que la escuchen completa, ninguno de ustedes podrá pretender que no la conoce. Capítulo 9. El secreto revelado. Esperanza se sentó junto a su abuela, tomando la mano arrugada entre las suyas con una ternura que hablaba de años de ser las únicas personas en el mundo en quienes podían confiar completamente. Santiago se acomodó frente a ellas en una silla de hierro forjado, el expediente olvidado en su regazo, mientras se preparaba para escuchar la verdad de labios de quienes la habían